Bueno, grabo este video porque quiero documentar algo que sé que va a ayudar a mucha gente. Estuve 5 años estudiando trading, hice más de 10 formaciones y seguía sin ver los resultados que quería. No porque no supiera analizar, sino porque nadie nunca me había dado una dirección clara. Hace unos meses empecé a crear mi propio método y mi propia gestión y después de mucho backtesting, después de quedarme solamente con lo que funcionaba y dejar atrás todas las creencias que me habían impuesto en esas academias, empecé a ver resultados reales. 300.000 fondeados, más de $5.000 en retiros constantes, semanales, mensuales y una efectividad del 80% por más de 5 o 6 meses. En fin, un plan que funcionaba. Entonces, el 1 de mayo tomé la decisión de renunciar al trabajo. Tenía un plan claro, cuentas activas, retiros constantes, todo estaba perfecto, todo estaba fluyendo. Una semana después de haber tomado esa decisión, me rechazan un payout en una empresa de fondeo de aproximadamente unos $500, pero como no era la primera vez que me pasaba y la verdad que había sido mi culpa porque no había visto una regla de la empresa de fondeo, seguí adelante como si nada y seguí operando. 2 días después pido otros payouts de unas cuentas que tenía con una empresa de fondeo. Aproximadamente en esas cuentas tenía entre 3 a 4 meses de salario y me llevó la sorpresa de que la empresa me rechaza todos los pagos porque quiebra y me avisan que no me iban a pagar absolutamente nada, ni tampoco devolver el dinero de las evaluaciones que yo había sacado. Eso la verdad fue un golpe duro, la verdad que no me lo esperaba. Medio que me enojé con las cuentas de CFDs, yo solamente estaba trabajando, estaba enfocada con los CFDs y tomé la decisión esa semana de pasarme a futuros. Creé una gestión, una metodología para futuros. A los 2 días me compré aproximadamente unas 15 cuentas en una empresa de futuros para empezar a pasar. Y en 2 días, con 4 trades, perdí todas las cuentas. En solamente una semana creí que se había caído todo el plan que había construido por varios meses. Pero el mercado me mostró exactamente lo que necesitaba ver. Y en ese momento tuve que elegir cómo interpretarlo. Y lo interpreté por lo que era, una recalibración. Porque lo que pasó no fue un problema de mi método o de mi análisis, sino que fueron cosas externas que tenían que sucederme. El método, de hecho, sigue funcionando. Tengo toda la documentación de acá a 8 meses atrás, donde pueden ver que tengo semanas con más del 90% de efectividad y más o menos un promedio del 80% de efectividad en los análisis y en las ejecuciones. Estas 2 últimas semanas he documentado todos los análisis y todas las operaciones que hice en el canal de Telegram, así que también lo voy a dejar en la descripción para que entren a verlo. Hoy actualmente solamente cuento con una performance en CFDs de $50.000. Tengo 2 evaluaciones por pasar también en CFDs, una de 50 y otra de 100. Y tengo una cuenta de futuros también real que acabo de pasar hoy. Con esto voy a volver a reconstruir el plan. La verdad que no volví al escalón cero, sino que volví al escalón desde donde tengo que construir la siguiente etapa. Así que decidí documentar todo esto porque si yo estuve 5 años estudiando y en solamente 8 meses logré estos resultados solamente por darle dirección a mi trading y darle ese foco que le faltaba, cualquiera de ustedes lo puede lograr. Esta documentación no solamente me sirve a mí para el día de mañana ver mi progreso, sino que también te va a ayudar a vos que estás viendo este video para que veas cómo reconstruyo nuevamente todo mi plan con solamente una cuenta. No solamente vas a ver los resultados, sino que vas a ver todo el camino que eso conlleva. Porque el camino es lo que realmente enseña. A mí la verdad me hubiese gustado muchísimo encontrar algo así cuando empecé, porque lo que me solía pasar, que quizás te pase a vos también, es que idealizaba a esos traders que conocía y cuando intentaba ser como ellos, me frustraba en la primera operación que me salía mal. Y eso es porque yo creía que el camino era fácil, porque no había visto el camino que ese trader había pasado. Así que ahora va a ser diferente. Vas a ver todo el camino, mi camino, con todo lo que eso implica. Bueno, después de haber dicho todo esto, te voy a mostrar cómo van mis cuentas y también te voy a mostrar las 2 operaciones que hice hoy en el Nasdaq. Para ponerlos en contexto, lo que yo opero es el volumen. Entonces, para dar un ejemplo, si tiramos el volumen desde el último rango que hizo el Nasdaq, vemos que en esta zona de acá
tenemos volumen. Y también en esta zona de por acá. Acá hay mucho volumen. Entonces, ¿qué significa esto del volumen? Vamos a encontrarle la lógica. En estas zonas de volumen tenemos órdenes esperando. Órdenes de compradores o órdenes de vendedores. Por ejemplo, en esta zona de acá podemos tener varias órdenes de vendedores esperando que el precio llegue. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el precio llegue ahí? El comprador, que tiene las órdenes por aquí, va a empezar a comprar para que el precio empiece a subir, y cuando el precio llegue a zonas con volumen de venta, se va a frenar. Estas órdenes son como una pared. Entonces se van a preguntar qué pasa si acá tengo compradores y acá tengo vendedores. ¿El precio se va a mover todo el tiempo por acá? Sí, puede pasar. Por eso muchas veces el precio acumula. Pero en un momento el precio rompe alguna de las dos paredes. ¿Cuándo? Cuando o el vendedor domina o el comprador domina. Si el comprador domina, podemos ver el precio subir y romper esta pared que tenemos acá. En lo contrario, vemos que el vendedor está dominando, está más fuerte y rompe la pared que formó el comprador en esta zona de acá. Entonces, ¿cuál fue la lógica que me hizo entrar en una venta esta mañana? Lo que empecé a ver acá es que el precio, después de haber caído con mucho volumen, digo con mucho volumen porque estas velas, ¿sí?, tienen muchísimo volumen, muchísimo cuerpo, empezó a corregir, ¿sí?, empezó a estar en una tendencia alcista. Pero estas velas de acá no son tan fuertes como estas velas de la caída. ¿Qué quiere decir? Que acá el vendedor está dominando y que el comprador está siendo débil. Así que en cualquier momento tenemos la posibilidad de empezar a ver nuevamente una caída. Otra cosa importante que yo marco siempre son los máximos y los mínimos del día anterior y de la sesión anterior. Yo normalmente opero la sesión de Nueva York. ¿Por qué estos máximos o mínimos son importantes? Por ejemplo, este fue el máximo del día anterior. Es porque son zonas de liquidez. Normalmente si el precio empieza a caer, antes tiene que ir a por liquidez, liquidar esta zona de acá para luego sí empezar a caer. Entonces, ¿qué estaba esperando yo? Estaba esperando que el precio empiece a subir para que liquide esta zona y luego sí se vaya para abajo. Normalmente mis análisis y entradas son en 5 minutos y en 1 minuto, así que bajo a la temporalidad de 5 minutos y empiezo a ver que en esta zona el precio empieza a acumular. ¿Qué dijimos que era una acumulación? Es cuando hay vendedores y compradores luchando todo el tiempo. Acá el comprador está comprando, el vendedor vende, tira para abajo y así sucesivamente hasta que alguien gana. Puede ser el vendedor que viene con más dominancia o puede ser el comprador, ¿sí?, que tira el precio hacia arriba. Bueno, vamos a las 10:30 cuando abre la sesión de Nueva York. Este indicador que están viendo acá es el perfil de volumen del día. Tiene 3 zonas importantes: la zona alta, ¿sí?, la línea esta negra que ven acá, la del medio, la zona del POC y la zona baja, esta otra línea negra que ven acá. Normalmente el precio toma estos niveles como soportes o resistencia. Bien, entonces, ¿qué estaba pasando acá? Acá a las 10:30 el precio abre por acá. Normalmente siempre cuando el mercado abre hay mucho volumen y el precio empieza a tener mucha volatilidad. Acá había visto que ya había liquidado este nivel una vez, 2 veces. Entonces, en la apertura me metí en un corto por esta zona de acá. ¿Cuándo? Cuando el precio empieza a rechazar la zona del POC del perfil del día. Automáticamente me puse en break-even. ¿Qué es break-even? Me puse en 0 pérdida. En el caso de que el precio se me dé la vuelta, salgo con 0 de pérdida. Y fue exactamente lo que pasó. Esta vela de acá me sacó de la operativa. Entonces acá, ¿qué empiezo a ver? Empiezo a ver 1, 2, 3 velas con volumen de compra y empiezo a ver que el precio empieza a subir. Entonces, ¿qué esperé? Que el precio empiece a subir y vaya a buscar esos niveles de volumen donde estaban los vendedores. En esta zona veo que ya se empieza a dar la vuelta,
vuelve a meterse dentro del perfil de volumen del día. La verdad que esta hubiese sido una buena entrada cuando el precio empieza a corregir en esta zona. Sí, es una buena entrada para meterse en un corto hasta acá abajo, pero lo que estaba buscando con más confirmación es que el precio empieza a caer por debajo de el máximo del día anterior. Vuelvo al gráfico de una hora y lo van a entender mejor. Cuando el precio liquida un máximo, un mínimo del día anterior, de un máximo de una sesión y deja una mecha, ¿sí? Como dejó esta mecha acá, significa que en esta zona empiezan a aparecer los vendedores a tirar el precio hacia abajo. Entonces, ¿qué espero? Espero que el precio empiece a ranguear por esta zona para así irme en un corto hasta la zona donde sabemos que empiezan a aparecer los compradores. Entonces, ¿dónde hago mi entrada? Espero que el precio me rechace la zona del POC, me rechace la zona del soporte de esta figura que había marcado y entro exactamente en este punto de acá, con un stop loss por encima de este máximo, si no me acuerdo, o de este de acá. ¿Cuál era mi target? Mi target era el POC de la VWAP de la semana que estaba por acá abajo. La VWAP es otro de los indicadores de volumen que utilizo. Bien, normalmente yo en estas operaciones cuando opero en un minuto empiezo a bajar el stop loss. Y esta vela de acá me sacó de la operación con unos 1400 de ganancia aproximadamente. Bueno, esta fue la operación completa de hoy. La hice en la evaluación de futuros y en la cuenta de CFDs, la cuenta performance que tengo. Esa cuenta la tenía en 48.000, la tenía en pérdida. Así que estas últimas 2 semanas la subí, si no me equivoco, a ver, está en 50.219. Acá se ve que fue la operación de hoy, 9 del 6, con 661 de ganancia. Y por acá la cuenta de futuros ya llegué a los 3.000 de ganancia. No la pasé con esa operación, ahora voy a mostrar la segunda operación que metí. Esta fue esta semana, lo voy a mostrar. Esta evaluación fue una de esas 15 que yo había sacado en futuros. En el mes de mayo le hice estos trades con pérdidas. 1500, sí, estuve a 400 de que me saquen la cuenta. Y esta última semana de junio la pude pasar, la levanté y la pasé. Hoy los trades fueron estos de acá. Estoy probando una estrategia y una gestión nueva, ya que nunca he operado futuros. Sí que he tenido algunas evaluaciones anteriormente, las he pasado, pero nunca pude hacer un retiro en futuros. Siempre me enfoqué en CFDs. Así que esta va a ser la primera vez y voy a ver qué tal la gestión que tengo planeada. Bien, y por acá este otro trade, que fue el trade que me hizo pasar la cuenta. Me fui al gráfico de un minuto y empecé a ver que el precio había perdido la zona baja del perfil del día y había empezado a subir nuevamente. Empezó a subir hacia una zona importante de la VWAP semanal. Estaba tocando este nivel de la VWAP semanal. Y en ese nivel empecé a ver también mucha dominancia de los vendedores institucionales. Entonces esperé una confirmación y en esta zona de acá me metí en una venta. El target estaba por esta zona, pero la cerré mucho antes cuando ya había superado los 3.000 de ganancia en la cuenta. Y con este trade pasé la cuenta de futuros. Bueno, hasta acá las 2 operaciones que hice el día de hoy, 9 de junio del 2026.